de los amplificadores realimentados. Vamos a empezar a grabar la clase, voy a cortar el video. Recording in progress. Bueno, entonces decía que vamos a arrancar con el último tema de este cuatrimestre, que tiene que ver con la estabilidad en amplificadores realimentados. Una de las características de los amplificadores, de los semiconductores en general, es su falta de linealidad. Esto hace que genere distorsión la salida del amplificador respecto de la señal de entrada. Y eso, digamos, es inherente al uso de los semiconductores, que tienen una respuesta o una característica alineal, ¿sí? Por ejemplo, la tensión de entrada, la corriente de entrada a un transistor, por ejemplo, la corriente de base, en función de su tensión base emisor, tiene una curva alineal. La relación de corriente en un transistor, es decir, la corriente de salida y C respecto de la corriente de base, también es alineal. Y la curva de respuesta o curva de salida del transistor, es decir, la corriente de colector respecto de la tensión colector-emisor, también tiene un comportamiento alineal. Eso hace que cuando uno quiera amplificar señales, por ejemplo, una señal del tipo sinusoidal, puede llegar a pasar que en la amplificación, el semiciclo positivo no tenga la misma amplitud máxima que el ciclo negativo. Es decir, la señal va a salir amplificada, pero no va a ser una reproducción exacta de la tensión de entrada. Si sucediera eso, se dice que el amplificador presenta una distorsión. Si la tensión de salida, por más que sea más grande que la tensión de entrada, pero no responde exactamente con las características de la señal de entrada, estamos en presencia de un amplificador que distorsiona. Y esa distorsión es inherente a cualquier amplificador, y la solución para conseguir eso, para evitar eso, es realimentar el amplificador. Armar una red de realimentación, se llama, una red de realimentación, en el amplificador para que la ganancia ya no dependa del amplificador, sino que dependa de esa red de realimentación. Entonces lo que vamos a ver ahora como introducción es el amplificador operacional como sistema realimentado. Ese circuito que ustedes ven ahí, el circuito amplificador operacional trabajando en la función no inversora, digamos, porque la señal a amplificar entra por el terminal no inversor, se arma un lazo de realimentación, ¿sí? Parte de la señal de salida se vuelve al terminal de entrada. Nosotros ya habíamos calculado la función de transferencia de este amplificador y era 1 más R1 sobre R2. Esa función de transferencia la habíamos llamado función de transferencia a lazo cerrado. Esa función de transferencia también vimos que la podemos calcular en decibeles, es más fácil representar la ganancia o la amplificación en decibeles que en veces. Para el amplificador teníamos una ganancia A, que era la ganancia en lazo abierto, ese valor era dato del fabricante, lo vimos también en la clase pasada. ¿Sí? La característica de esa ganancia, de la ganancia de lazo abierto, va a depender básicamente del circuito interno del amplificador operacional. Como internamente el transistor el amplificador operacional tiene elementos resistivos y elementos capacitivos, eso implica que la característica de ese amplificador lo puedo definir en términos de impedancia, ¿sí? Es decir, en términos de un número complejo. Esto quiere decir que la ganancia A del amplificador, que es la ganancia de lazo abierto, va a ser un número complejo. Y la ganancia de lazo cerrado va a ser la ganancia de lazo cerrado como número complejo.
Por ser números complejos A y la ganancia del lazo cerrado, van a tener un módulo y un ángulo. Así que cada vez que nosotros tengamos que representar un número complejo, obviamente ese número complejo se va a caracterizar por un módulo o por un ángulo. Muchos de estos conceptos vimos el lunes en la clase de control, por una cuestión de que hubo un feriado en el medio. Lo tendríamos que haber visto antes en control para ensamblarlo directamente con electrónica 1. Pero bueno, repetimos los temas porque hay gente que quizás esté haciendo control y no esté haciendo electrónica 1, o esté haciendo electrónica 1 y no esté haciendo control. Bueno, entonces la ganancia, ya sea la ganancia de lazo abierto o la ganancia de lazo cerrado, van a tener un módulo y un ángulo. Bueno, ¿cómo sería el esquema del amplificador operacional como lazo de realimentación? Bueno, aquí arriba tenemos el amplificador de ganancia A, la ganancia de lazo abierto, y si lo dibujamos de otra manera, podemos ver esta llamada red de realimentación, que es la red de realimentación beta, que también va a ser un número complejo. En este caso, este número complejo es un número real puro, porque la red, esta red de L invertida que tenemos acá, está caracterizada por resistores. Entonces, el módulo de la impedancia de ese circuito va a ser un número real puro, y el ángulo, en consecuencia, va a ser 0. Bueno, entonces podemos ver de este lado el amplificador, de este lado, perdón, la tensión de salida del amplificador, de este lado la tensión de entrada del amplificador. Podemos ver aquí arriba el amplificador y acá abajo la red de realimentación. Esta es la tensión de entrada B sub S, que es la tensión de entrada al amplificador. Esta es B sub I, es la tensión de entrada al amplificador operacional. Y esta es B sub F, que es la tensión de realimentación, ¿sí? A partir de la tensión de salida B sub O. Es decir, que esta red eléctrica lo que está haciendo es tomar parte de la señal de BO y volverla a la entrada con un valor de BF. Obviamente, por las características del circuito, que está dibujado como divisor de tensión, BF va a ser menor que BO, ¿sí? Y debido a que por aquí no circula corriente, debido a que esto es la entrada de un amplificador y no circula corriente, la corriente que saldría del amplificador operacional viene por R1 y circula por R2, generando en R2 un cierto potencial que es BF. BF es la tensión de realimentación. Tendríamos que aclarar por acá, podemos aclarar acá, que BF es menor que BO. Si extraigo de ese amplificador la red de realimentación, que sería esto que está acá, podemos calcular qué relación existe entre la tensión de salida, BF, y la tensión de entrada, BO. ¿Cómo la tensión de entrada, BO? Sí, es la tensión de entrada a este bloque de red de realimentación. En el primer bloque, en el bloque amplificador, el bloque de arriba, la señal, por así decirlo, fluye en este sentido. Y en el bloque de realimentación beta, la señal fluye en este sentido. Entonces, aquí indicamos cuál es el sentido de la energía en el amplificador, y aquí indicamos cómo lo haría en la red de realimentación beta. Entonces, la entrada del amplificador es esta, y la salida del amplificador es esta. La entrada del bloque de realimentación sería esta, y la salida del bloque de realimentación sería esta.
Bueno, si calculamos aquí en esta red de realimentación beta, esa relación entre BF y BO, estaremos calculando ese término, que lo vamos a llamar beta. Para hacer números fáciles, vamos a poner que R1 sea 9K y que R2 sea 1K. ¿Sí? O sea que esto es 9K y esto es 1K. Si hacemos la cuenta, beta, que es un número complejo, en este caso es un número complejo resistivo puro, si hacemos la cuenta nos da 0,1. Como vimos de la hoja de datos del amplificador operacional, la ganancia al lazo abierto, esto, A, ganancia al lazo abierto, es más o menos 200.000 veces. Así que 200.000 veces por 0,1 me da 20.000. 20.000 es mucho mayor que 1. Entonces, podemos aproximar, como esto ya lo hicimos antes, la ganancia del lazo cerrado a la inversa de 1 sobre beta. Es decir, que si tenemos una buena realimentación, una buena red de realimentación, la ganancia la podemos aproximar a 1 sobre beta. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un término muy importante, porque nos está diciendo que la ganancia del lazo cerrado depende de beta. Y beta es un número real, un número imaginario, digamos, no es un número imaginario, digamos, pero va a ser un número imaginario en forma genérica, pero va a tener solamente parte real. Y estos elementos, los resistores, son elementos lineales. Entonces quiere decir que la ganancia del amplificador a lazo cerrado va a ser una ganancia lineal. Esa es la característica más importante, ¿sí? Lineal. Tenemos una función de transferencia lineal. Y si A sub F, o sea, la ganancia del lazo cerrado es igual a 1 sobre beta, o aproximadamente igual a 1 sobre beta, damos vuelta a esto y tenemos la ganancia, o sea, A sub F, la inversa de 1 sobre beta. Nos queda 1 sobre R1 más R2, que es lo que habíamos calculado antes, cuando vimos los primeros amplificadores, que es la ganancia de un amplificador no inversor, que va a ganar más de 1 y que la ganancia depende de esta relación. Si R1 es igual a 9, acá tengo 9, acá tengo 1, 9 dividido 1, 9, más 1, 10, es que el módulo de la ganancia va a ser 10. Y el ángulo de la ganancia, por ser un número real puro, es 0. Es decir, que esto gana 10 veces, 10 veces, y el ángulo es 0. ¿Cuánto daría A en decibeles? ¿Cuánto me da? ¿Cómo calculaba esa ganancia en decibeles? Y te dará 20. Era 20 por el logaritmo de AF. O sea, 20 por el logaritmo de 10. ¿Cuánto me da? 20. ¿Cuánto? 20 dB. 20 dB, muy bien. Tenía bajito el volumen, perdón. 20 dB. O sea que sería una gráfica de 20 dB, ¿sí? El módulo sería una gráfica de 20 dB, una línea de 20 dB, y el ángulo siempre es 0. Nosotros ya vimos la parte de normalización de Bode, ¿verdad? No recuerdo si eso lo vimos. A ver, muchachos. Sí, ustedes me van a sí, explicó, avisar. profe, lo de... Ah, ok, perfecto, buenísimo. Perfecto, no recordaba ahora, me dice porque sé que lo di en control, pero no me acordaba si lo había visto en el lector. Entonces me va a dar una línea, acá está graficada la línea de 20 dB, ¿sí? O sea, 1 sobre beta, en dB me va a dar una línea de 20 siempre, y el ángulo, o el argumento, siempre va a dar 0 como ángulo. ¿Qué me están diciendo estos gráficos? Me están diciendo que el amplificador representa una ganancia plana para cualquier valor de frecuencia. Y que la salida
la fase de la señal de salida, perdón, la señal de salida está en fase con la señal de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la salida, ¿sí?, alcanza los valores máximos, mínimos y nulos en el mismo instante de tiempo, algo así. Vamos a dibujarlo un poquito mejor esta parte. Ahí está. ¿Sí? Es decir, que esta señal de salida es exactamente igual a esta señal de entrada, pero multiplicada por 10. Multiplicada por 10 porque la ganancia nos dio 10, o 20 dB. Y que ambas están en fase, es decir, que alcanzan el valor máximo, mínimo y nulo en el mismo instante de tiempo. Eso es lo que me está diciendo estos gráficos, ¿sí? El gráfico de amplitud y el de módulo, el de módulo y el de fase. El de módulo podemos ver que la ganancia es constante para cualquier frecuencia, es decir, que puede trabajar a 1 Hz, a 10 Hz, a 100 Hz, a 1 kHz, a 10 kHz, a cualquier frecuencia, la que ustedes quieran, y siempre va a presentar la misma ganancia. Y la señal de salida siempre va a estar en fase con la señal de entrada. Esa es una de las grandes ventajas de la realimentación negativa. La gran contra de la realimentación negativa es que yo tenía una ganancia, vuelvo a la página anterior, yo tenía una ganancia de 200.000 a lazo abierto, tenía una ganancia de 200.000 a lazo abierto, y ahora pasó a tener una ganancia de 10 a lazo cerrado. Es decir, que pasé de 200.000 de ganar en lazo abierto a 10 a ganar en lazo cerrado. Es decir, que se redujo muchísimo la ganancia, pero bueno, tengo mis beneficios, ¿eh? ¿Por qué la realimentación es negativa? Si analizamos la señal de entrada, vemos que la señal BS va a ser igual a BI más BF. Entonces BI va a ser BS menos BF. Entonces, como BI es menor que BS, se dice que la realimentación es negativa. Es decir, está llegando menos tensión al amplificador que lo que estamos inyectando aquí en la entrada. Por eso también, obviamente, gana mucho menos. La está llegando al amplificador mucho menos señal que si estuviera en lazo abierto. Perdón, que si no existiera realimentación. Si yo anulo la realimentación, por ejemplo, esto lo pongo más así, supongamos. O sea, ahora sí, BS sería igual a BI. Bueno, este es el circuito no inversor. El circuito no inversor, podemos calcular lo que se llama el recíproco, perdón, es el recíproco de la atenuación, se puede calcular. Y si tuviera un amplificador del tipo inversor, tendría un esquema parecido a este, ¿sí? Este es el circuito no inversor y este es el circuito inversor, ¿sí? Ambos circuitos son amplificadores realimentados negativamente. Podemos dibujarlo de otra manera, nada más que en este caso, en el caso del circuito inversor, lo que no está ingresando al amplificador es corriente, ¿sí? O sea que la realimentación en este caso es una realimentación diferente. En vez de que la tensión sea menor, como en el caso anterior, en este circuito la corriente que entra al amplificador es menor y por eso la realimentación es negativa.
Entonces tengo que pensar en un circuito que inyecte corriente en vez de tensión. Este punto del amplificador está conectado a tierra, es decir que este punto, porque como no existe diferencia de potencial entre los bornes de entrada, este punto está a lo que llamamos una tierra virtual. En este caso, beta, que es la red de realimentación, tiene características diferentes al beta anterior. En este caso, el beta es la relación entre la corriente, esta corriente de realimentación, respecto de la tensión que se genera, o la tensión que se toma como señal de realimentación. Es decir, que cada vez que yo vea un amplificador, cualquiera sea este amplificador, siempre uno tiene que pensar que es un amplificador del tipo realimentado y que puede hacer un análisis diferente a como lo veníamos haciendo hasta ahora, pensando que son amplificadores realimentados y lo que uno tiene que poder determinar es el valor de beta, porque beta en definitiva es el que determina la ganancia del amplificador. Nosotros en la primera clase lo que vimos es que para determinar la ganancia de este amplificador, que nosotros ahora lo sacamos de otra manera, lo que hacíamos era, como por acá no circulaba corriente, decimos que la corriente que circula por acá la podíamos llamar I1, y la corriente que circula por acá la podemos llamar I2, y decimos, bueno, para resolver este circuito, vamos a hacer que I1 sea igual a I2. Ese análisis es totalmente válido, sigue siendo totalmente válido, nada más que en esta unidad, en este punto de lo que estamos viendo, le estamos encarando por otro lado, como si fuera un amplificador realimentado. ¿Preguntas? Bueno, ahora sí, encaremos el tema de la estabilidad. Una vez que ya vimos que son amplificadores realimentados, lo que vamos a ver es cómo es el tema de la estabilidad en los amplificadores realimentados. Sabemos que la ganancia en un amplificador realimentado va a ser la ganancia del lazo abierto sobre 1 más beta por la ganancia del lazo abierto. Si beta por A es mucho mayor que 1, el 1 lo podemos despreciar, entonces pues simplificamos A con A y nos queda 1 sobre beta. La pregunta es ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el producto beta por A es igual a menos 1, como está indicado acá? Si beta por A es menos 1, acá yo tendría 1 más menos 1. O sea que estaría anulando el denominador. O sea que estaría dividiendo a A por el número 0. Eso significaría que la ganancia del lazo cerrado sería infinita. Si la ganancia del lazo cerrado fuera infinita, y si nosotros sabemos que la ganancia del lazo cerrado es la tensión de entrada la tensión de salida respecto de la tensión de entrada, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo así. BS, porque hemos llamado BS. Esto sería igual a infinito por BS. BO sería igual a infinito por BS. O sea que cualquier valor de BS hace que BO tenga un valor muy grande. Si BS vale 0,1, 0,01, 0,001, 0,00000001, como está multiplicando por un número infinito, esto va a dar infinito. Es decir, que el sistema o la salida de mi amplificador diverge. Es decir, que va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer al infinito y un poquito más allá. ¿Sí? Entonces va a crecer demasiado. Es decir, que la salida va a estar incontrolable, ingobernable.
entonces no me sirve como amplificador. Yo lo que quiero hacer, o lo que busco en un amplificador, es que la tensión de salida se mantenga constante ante cualquier tipo de variación. Si yo digo que esto es 10, ¿sí? Si esto es 10, si BS no cambia, por ejemplo, es 1 milivolt, esto va a ser 10 milivolt. Si BS cambia, por ejemplo, pasa a ser 2 milivolt, lo voy a multiplicar por 10 y me va a dar 20 milivolt. Lo que va a ser constante en este caso es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, porque está ajustada por unos valores de resistencia. Entonces estamos en una situación de peligro cuando beta por A, el producto de beta por A, es igual a menos 1. Pero analicemos el término menos 1. Menos 1 es un número complejo en el cual no tiene parte imaginaria y sí tiene parte real, y la parte real es negativa. Lo tenemos por acá, en menos 1. Ahí tendríamos nuestro número complejo, beta por A. ¿Sí? O sea que esa representación ahí en color rojo es beta por A. Lo que podemos ver es que el módulo de beta por A, ¿sí? El módulo de beta por A es igual a 1. Recordemos que el módulo lo calculamos como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como la parte imaginaria no existe, B es 0. Y la parte real es menos 1. Menos 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. A la raíz de 1 le saco la raíz, perdón, a 1 le saco la raíz, me da 1. O sea que el módulo de beta por A es igual a 1. Y el ángulo, y bueno, el ángulo puede ser 180 o menos 180. O sea que menos 1, el número complejo menos 1 representa a un número complejo que tiene un módulo de 1 y un ángulo que podrá ser más 180 o menos 180. Si el módulo de beta por A es igual a 1, como vimos recién, el módulo de beta por A es igual a 1, si yo despejo el módulo de A va a ser igual a 1 sobre el módulo de beta, donde sabemos que A es la ganancia a lazo abierto, y 1 sobre beta, dijimos que es la famosa red de realimentación. ¿Sí? En cuanto a la fase o el ángulo, lo podemos expresar así, como el ángulo del producto beta por A, o lo podemos expresar así, ángulo de beta por A. Es lo mismo. Como es un producto de dos números complejos, el ángulo de estos dos números complejos, de esta multiplicación, va a ser la suma de los ángulos. Es decir, que va a ser la suma del ángulo de beta más la suma del ángulo de A. Que va a ser 180 positivos o negativos. A, recordemos que A nos es dada, digamos, es la ganancia del lazo abierto, es la ganancia que viene en la hoja de datos del amplificador. O sea que si A nos es dada, conocemos el módulo de A y el ángulo de A. Y a partir de la realimentación, nosotros tenemos que calcular el 1 sobre beta, el ángulo de beta y el ángulo de A más beta. Y tenemos que verificar que no se dé esta situación, ¿no es cierto? Que si el módulo de beta por A es igual a 1, el ángulo no sea más o menos 180 grados.
Esa va a ser la condición de estabilidad de nuestro sistema, que si el módulo de beta por A es igual a 1, el ángulo no debe ser 180. O si el ángulo es 180, el módulo no debe ser 1. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, sigamos. Vamos a estudiar el circuito derivador, que ya lo vimos, pero lo vimos de otra manera. Lo vimos como un circuito en el cual decíamos que, bueno, la corriente por la resistencia tenía que ser igual a la corriente por el capacitor. Entonces decíamos que ese circuito derivaba la señal de entrada. Pero ¿qué pasa si ahora le doy otro enfoque? Lo veo como si fuera un amplificador realimentado. Si es un amplificador realimentado, ya vimos cómo calcular la ganancia. Ahora tenemos el módulo de A y el módulo de beta. Y ahora la red de realimentación beta ya no es una red totalmente, sigue siendo totalmente pasiva, pero no es resistiva pura, sino que aparece un capacitor. Entonces, ¿qué va a hacer ese capacitor? Bueno, ese capacitor va a rotar la fase porque la reactancia de ese capacitor va a depender de la frecuencia. Recordemos que la XC, supongamos en este caso XCS, va a ser igual a 1 sobre 2pi por F por C de S. Esto quiere decir que si se modifica la frecuencia de la señal de entrada, este elemento, el capacitor, va a presentar una reactancia diferente. La reactancia de ese capacitor va a depender del valor de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la reactancia baja. Si la frecuencia baja, la reactancia sube. Es decir, que ahora beta va a ser un número complejo que va a tener un módulo y un ángulo que va a ser diferente de cero, ese ángulo. Pero el beta lo voy a calcular como lo calculé antes, ¿sí? El beta no va a cambiar como yo lo calculo. Va a ser la tensión de salida respecto de la tensión de entrada al bloque de realimentación beta. Vuelvo a aplicar el mismo divisor resistivo, nada más que esta rama tiene un capacitor. Si trabajo convenientemente, llego a esta expresión de beta. 1 sobre 1 más RF por CS por S. Trabajamos en el dominio transformado de Laplace, que es mucho más sencillo. Lo que podemos ver es que beta corresponde a un sistema de primer orden, donde la S está elevada a la primera potencia. Lo podemos expresar de otra manera. Podemos calcular 1 sobre beta, o determinar 1 sobre beta. ¿Por qué 1 sobre beta? Y bueno, a mí me interesa 1 sobre beta, porque 1 sobre beta básicamente es la ganancia del amplificador. Por eso calculo 1 sobre beta. En definitiva, 1 sobre beta, si hacemos todos los pases mágicos, nos queda 1 más RF por CS por S. Y si saco factor común, RF, CS, puedo tener esta otra expresión, ¿sí? Esta otra expresión de la ganancia 1 sobre beta. Si recordamos sobre lo que vimos, si recordamos lo que vimos en la etapa de normalización de Bode, fíjense que aquí nos queda un circuito que tiene un 0. Tiene un 0. Tiene un 0 en menos RF por CS. Tiene un 0. Tiene un 0. Beta tiene un polo en, perdón, acá, y vamos a corregir acá, tiene un polo en menos 1 sobre RF por CS. Y 1 sobre beta tiene un 0 en menos 1 sobre RF-RS. RF-CS. Si llamamos omega, no sé cómo se llama antes, omega de corte, por ejemplo,
si llamamos omega de corte, a la inversa de RF por CS, esta expresión que tenemos acá la podemos escribir de esta manera. 1 en el numerador y en el denominador 1 más J omega sobre omega C. ¿Por qué? Esto me queda J por omega sobre omega C, si acá yo tengo S por RF, porque omega C ya lo definí como 1 sobre RF SS. Y S, la variable compleja S es igual a J omega en régimen senoidal permanente. Si hacemos todos los pases mágicos de esto, vamos a llegar a un número complejo, beta, que tiene parte real, que sería todo este término, y tiene parte imaginaria, que sería todo este otro término. Como tiene parte real y parte imaginaria, podría sacar el módulo de la ganancia, ¿sí? El módulo de la ganancia. Sería el módulo de esto sobre el módulo de esto, o directamente el módulo de esto sobre el módulo de esto. Es exactamente lo mismo, lo puedo calcular en ambos lugares. Entonces, podemos trabajarlo con la segunda expresión. Acá está hecho de una manera distinta a la que le hicimos en control, pero es lo mismo. Acá tenemos beta, esto sería beta, tiene parte real y parte imaginaria. Y el argumento o el ángulo va a ser, obviamente, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso nos lleva a esta expresión del ángulo de beta, que es igual a menos el arco tangente el arco tangente de menos F, que es la frecuencia de la señal de entrada, sobre FC, que es la frecuencia de corte de nuestro circuito, que depende de la característica de nuestro circuito. F es la frecuencia de la señal de excitación y FC es la frecuencia de corte que tiene nuestro circuito. Bueno, a partir de esta expresión, y usando la normalización de Bode, podemos calcular la ganancia en decibeles 1 sobre beta. Va a ser 20 por el logaritmo de esto al cuadrado y sin la J. Entonces, en la normalización hemos visto que esto era un polo, un cero. Y esto iba a crecer a razón de 20 por décadas a partir de FC. Si no lo creen, porque no están convencidos, lo que podrían hacer es darle valores a F, sabiendo que FC es un valor que depende del circuito. Supongamos que por una comodidad FC sea igual a 100. Supongamos, pero por una cuestión de comodidad, FC es igual a 100. Así que la frecuencia de corte es 100. La idea sería calcular 1 sobre beta en decibeles variando la frecuencia F. Puedo bajar el valor de la frecuencia o puedo subir el valor de la frecuencia, y lo que yo quiero determinar es cuánto vale el módulo de 1 sobre beta. Si hago esas cuentitas, voy a poder completar esta tabla, que dice que si la frecuencia coincide con la frecuencia de corte, la ganancia en decibeles es casi 0, y si es más baja la frecuencia es 0, y si es más baja la frecuencia es 0. Si la frecuencia empieza a aumentar de a 10 veces, digamos, ¿no? Porque pasamos de 100 Hz a 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz,
10 MHz y 100 MHz. Podemos ver que hay un incremento de 20 dB por décadas. Cada vez que se aumenta una década en frecuencia, la ganancia aumenta en 20 dB. Esa sería la curva de respuesta de nuestro amplificador a lazo cerrado. ¿Cómo variará el ángulo? El ángulo de beta. El ángulo de beta, no de 1 sobre beta. El ángulo de beta. Bueno, habría que hacer la cuentita. Acá tenemos el ángulo de beta. Será el arco tangente de menos omega sobre omega c. ¿Qué hacemos? Bueno, omega c ya la fijamos en 100. Cambiamos omega o f y vamos calculando este ángulo. Este valor que tenemos acá nos lo da el fabricante. Este valor que tenemos acá nos lo da el fabricante, que es esta curva que aparece acá, así. Es esa curva que aparece en la hoja de datos, que yo ya le mostré alguna vez, que nos dice cómo varía la ganancia del amplificador a lazo abierto a medida que aumenta la frecuencia. Entonces fíjense que a 1 Hz tengo 100. A 10 Hz, donde está el primer polo de mi amplificador operacional, ¿sí? A partir de ahí, o a partir de la próxima década, empieza a caer a razón de 20 dB por década. O sea que lo que era 100 va a ser 80, después 60, después 40, después 20. Y acá aparece otro polo. Eso indica que la ganancia va a seguir cayendo de a 20 dB. Entonces, el 1 sobre beta lo sacamos del cálculo de beta. El ángulo de beta lo sacamos del cálculo de beta. La ganancia del amplificador es dada por el fabricante, el ángulo es dado por el fabricante, y lo único que yo tengo que sacar es cuánto me da el ángulo sumando el ángulo de beta y el ángulo de A. Es decir, que esto que yo tengo acá se obtiene como la suma de esto que tengo acá más esto que tengo acá. El ángulo, vamos a aclarar acá, el ángulo de el ángulo de beta por A es igual al ángulo de beta más el ángulo de A. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando. O sea, lo estoy multiplicando como número complejo, los ángulos se tienen que sumar. Bueno, veamos cómo obtenemos esta respuesta. Lo que está en color verde, esto sería la respuesta del amplificador a lazo abierto. A partir de 10 Hz, vamos a escribir acá en verde, la ganancia empieza a caer, a partir de acá, a razón de menos 20 dB por década. O sea que si se corre una década, es decir, me voy de 10 a 100, la ganancia habrá bajado 20 dB, es decir, que se fue a 80. Si sigo aumentando una década, la ganancia se tiene que ir a 60. Si sigo aumentando una década, la ganancia se tiene que ir a 40. Si sigo aumentando una década, la ganancia se tiene que ir a 20. Y finalmente, si aumento una década más, la ganancia se tiene que ir a 0. 0 dB. 0 dB, recordemos que 0 dB es igual a 1. Esta es la que da el fabricante.
no olvidar, esta es la que da el fabricante, siempre. Esta es la que da el fabricante. Y nuestro 1 sobre beta, ya vimos que va a crecer a razón de 20 dB por década a partir de la frecuencia de corte. Habíamos puesto acá que la frecuencia de corte era 100, es decir, que a partir de 100 Hz va a aumentar 20 dB por década. Volvemos. Es decir, que a partir de FC, acá, 1 sobre, o beta por A, la ganancia beta por A, va a crecer a razón de 20 dB por década. Es decir, que sube una década y aumenta 20. 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 Es eso lo que está dibujado aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa en este punto? Exactamente, en este punto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en este punto, 1 sobre beta, la curva roja, se cruza con la curva de A. Es decir, que en este punto, exactamente en ese punto, el módulo de A coincide con el módulo de 1 sobre beta. Y si lo paso multiplicando a beta, resulta que me da el producto beta por A igual a 1. Complicado ahí. Se complicó, se picó. ¿Qué pasó ahí? El producto beta por A es igual a 1. El producto beta por A es igual a 1. Si el producto beta por A es igual a 1, tenemos que ver qué pasó con el ángulo. ¿Qué pasa con el ángulo? Veamos. El ángulo en el amplificador a lazo abierto dijimos que cambiaba. Vamos a volver para atrás. Acá, este. Cuando un amplificador operacional tenía un solo polo, o la función de transferencia era un polo simple, aquí la ganancia caía a razón de 20 dB por décadas y la fase rotaba 90 grados. Caía a 90 grados. 45 antes de ese polo y 45 después. Si el amplificador tiene dos polos, como en este caso, a partir de acá cae a razón de 20 dB por décadas y a partir del segundo polo cae a razón de 40 dB por década porque serían 20 del anterior más 20 del actual, 40. Es decir, que este cae 20 y este cae 40. Y el ángulo rota dos veces, 45 por cada polo, es decir, que baja 45, se mantiene, baja otro 45 y se mantiene en 180. Entonces, ¿cómo es nuestro sistema? Entonces, tenemos menos 45 y menos 45 debido al polo de 10. Menos 45 y menos 45 son los polos del amplificador operacional. Y acá tenemos otro, menos 45 y menos 45. Los polos del amplificador operacional. Y acá, ¿sí?, cuando la curva empieza a crecer, tenemos los polos de beta. Los polos de beta. Es decir, que se incorporan polos en beta, significa que el ángulo también va a caer 45 grados antes y 45 grados después de la singularidad. Tenemos un polo de beta justo en 100. Recordemos acá, que hemos ubicado acá, esa frecuencia.
Entonces, ¿cómo sería el ángulo? ¿Cómo sería el ángulo? Bueno, de 0 a 1 Hz, Recording stopped. entonces. Recording in progress. Retomamos entonces. Entonces vamos a aclarar que tenemos dos polos aportados por el amplificador operacional y un polo aportado por la red de realimentación beta. Estos polos son los polos que da el fabricante. Es un amplificador operacional de polo doble. Y este, digamos, es el polo que aporta beta. Recordemos que 1 sobre beta, ¿dónde estaba por acá? Acá, 1 sobre beta era un 0. Es decir, que beta va a ser un polo. Lo podemos ver acá o lo podemos ver acá. Beta tiene un polo. Entonces tenemos que ver nosotros el ángulo de beta. Vimos que teníamos estos valores, los daba el fabricante, ¿sí? Este es el de beta, el módulo y el ángulo, y lo que nosotros tenemos que calcular es cuál es el ángulo de beta más A, o el ángulo del producto de beta por A, que sería el ángulo de beta más el ángulo de A. Esto vamos a aclararlo acá, que sería beta por A, ¿sí? Beta por A, que es el ángulo de beta más el ángulo de A. Lo tenemos por acá, perdón. El ángulo de beta por A es el ángulo de beta más el ángulo de A. Entonces decimos, tenemos dos polos por el amplificador operacional y un polo de beta. Entonces este polo, el primer polo en 10 del amplificador operacional, ahí tenemos uno, y el otro en 1 MHz. Entonces, en 10 y en 1 MHz, el amplificador operacional rota 90 grados y 90 grados, es decir, 45 grados antes y 45 grados después. En el polo de 10 Hz y en el polo de 1 MHz. En el caso de beta, la frecuencia de beta era 100 Hz, significa que va a haber una rotación de fase 45 grados antes y 45 grados después. Entonces, si partimos con una fase inicial de 0, acá tenemos menos 45, es decir, que en este punto tengo 45 negativo, acá tengo menos 45, con menos 45 serían menos 90, me tengo que ir de menos 45 a menos 135. Después tengo que bajar nuevamente 45, es decir que voy a pasar de menos 135 a menos 180. Y mantengo ahí hasta que aparezca la otra singularidad, esta, la de omega. Ahí tiene que caer 45 grados, cae 45 grados más, y luego vuelve a caer 45 grados más. Y se va a quedar en, no sé, 90, 270 grados, menos 270 grados. Pero el punto crítico está acá, cuando el producto beta por A es igual a 1. Lo que tenemos que ver es cuánto del ángulo de beta por A, que es el ángulo de beta más A. Vamos a aclararlo acá. Esto, para que esté correctamente, sería el ángulo de beta por el ángulo de A. Y esto sería el ángulo de beta por el ángulo de A. Entonces vemos que en este punto el producto beta por A me da 1 y el ángulo de beta por A me da menos 180.
el ángulo me da menos 180. O sea, bajo esa situación, el sistema, el amplificador, es inestable. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Esto lo puedo solucionar, bueno, no llegando a trabajar a esa frecuencia, pero es muy raro, digamos, que por ahí en mi amplificador no se meta una frecuencia de 10 kHz. ¿Sí? Es decir, que en este punto, o para este valor de frecuencia, para 10 kHz, el circuito es inestable. Esto quiere decir que el sistema completo es inestable. Podemos calcular el margen de fase, el margen de fase, que lo calculábamos como, ¿sí?, el 180 más el ángulo para el cual el módulo de la ganancia es 1, que en este caso es 180. En este caso el margen de fase es 0. El margen de fase es 0. Entonces, beta introduce un polo a la omega de corte, es decir, a 100 Hz, y A introduce un polo a 10 Hz y otro a 1 MHz. Este sistema, así como está planteado, ¿sí?, así como está planteado, es un sistema inestable. Una aclaración, no sé si está después, sí. Una aclaración más. Si bien esto es la ganancia de A, la ganancia del asobioto, y esta es la ganancia de la red de realimentación beta, siempre va a haber una limitación, que es la limitación del amplificador. Es decir, que nunca voy a poder ganar, nunca voy a poder ganar al lazo cerrado más de lo que puedo llegar a ganar en lazo abierto. Es decir, que la curva real del amplificador sería 0 acá, sube y después cae por la limitación propia del amplificador operacional. ¿Sí? Esa es la limitación. Como que esa es la limitación del AU. O sea que en realidad, vamos a dibujarlo un poquito acá, sería en rojo. Sería algo así y algo así. ¿Está bien? Sí, bueno, obviamente va a ser así. Pero, ¿qué pasa en ese punto exacto? No sé si lo tengo aclarado acá. Ah, ya habíamos hecho esto, a ver. Déjenme ver una cosa. No, lo habíamos hecho antes. Voy a agarrar un apunte que ya vimos. No, este no era. Era el 1, me parece. Acá. ¿Qué pasaba en este punto? Lo pusimos cuando vimos este tema, que había una sobreamplificación del amplificador, ¿sí? Una sobreamplificación, debido a que en este caso lo habíamos ejemplificado para un margen de fase, ¿sí?, de menos 135. En este caso va a pasar exactamente lo mismo, perdón, sobre acá. Al cruzar en este punto, se va a producir una sobreamplificación de este tipo así, un pico en la ganancia, ¿sí? Un pico de la ganancia. Bueno, con el fin de evitarnos ese problema, que la ganancia crezca, dijimos que en algún momento lo que teníamos que hacer era limitar la ganancia. Porque está claro que a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la ganancia. ¿Eso es correcto? Veamos, en este circuito. Si aumenta la frecuencia, aumenta la ganancia.
¿sí? Entonces, fíjense cómo sería la ganancia de este amplificador. La ganancia de este amplificador, que es un amplificador no inversor, sería ABSF igual a 1 más RF sobre, por así decirlo groseramente, XC. O sea que sería 1 más RF, voy a correr un poquito, 2pi por F por C. Esto quiere decir que si la frecuencia aumenta, ¿sí? La ganancia aumenta. Si la frecuencia aumenta, la ganancia aumenta. Entonces el problema está que este circuito en alta frecuencia presenta una alta ganancia, que es lo que vimos en el gráfico. En el gráfico vimos que para una determinada frecuencia, o cuando la frecuencia aumenta, cuando la frecuencia aumenta, la ganancia aumenta. Entonces lo que tenemos que hacer es limitar la ganancia en alta frecuencia. ¿Cómo limitamos la ganancia en alta frecuencia? Bueno, si volvemos a esta expresión, si le agregamos un elemento a este circuito que limite la ganancia, supongamos que aumento la frecuencia, entonces la reactancia sube. Bueno, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es colocarle un resistor en paralelo, ya que si la frecuencia aumenta, la reactancia aumenta, pero el resultado del paralelo va a ser siempre menor que la menor. Es decir, que una alternativa sería la de limitar la ganancia colocando un resistor en paralelo, sería una opción, o colocando un resistor en serie. ¿Se me ve alguna cosa? Uno sobre... Sí. Veamos cómo sería acá el circuito del derivador real. La ganancia sigue siendo la misma, 1 más esta impedancia sobre la suma de estas dos. Calculamos la red de realimentación beta, que va a ser esta tensión BF respecto de la tensión BO. Entonces va a ser la tensión de este paralelo, o sea, este paralelo, por divisor de tensión, sobre ese mismo paralelo, más RF. Si trabajamos todo esto algebraicamente, vamos a llegar a esta expresión de la ganancia, considerando que, por ejemplo, RF es mucho mayor que RS. Uno sobre beta es igual a RF sobre RS multiplicado por un 0 y un polo. O lo que es lo mismo, beta tiene un polo en RFCS y tiene un 0 en RSCS. Recordemos que beta, bueno, esto es 1 sobre beta, y lo que yo estoy buscando siempre es el beta para poder graficarlo. Es decir, que al circuito anterior, que era muy parecido a este, fíjense, era RFCS, vamos a buscar acá, ¿sí? RFCS, y nos daba esto, 1 sobre beta, recuerden esto, 1 más RFCS
eso era 1 sobre beta, 1 sobre beta, RFCS, este lo tenemos. Es decir, que a eso le vamos a agregar un polo acá, o un 0 a beta, que es lo mismo. Si calculamos el módulo, podemos ver que aplicando los logaritmos, es decir, calculándolo en decibeles, crece 20 dB por décadas a partir de la frecuencia de corte, pero empieza a decrecer a partir de la frecuencia 1. La frecuencia 1 es la frecuencia que aparece como compensación debida a RS y CS. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que antes. Tenemos dos polos debidos al amplificador operacional. Entonces podemos poner acá que son los polos del amplificador operacional. Y acá tenemos un polo y un 0 de beta. Los polos van a hacer caer siempre el ángulo 45 grados antes y 45 grados después. Y los ceros van a subir el ángulo 45 grados y 45 grados antes y 45 grados después de la singularidad. Entonces tenemos un polo a 10 Hz y un polo a 1 MHz del amplificador operacional. Y tenemos un polo a 100 Hz y un 0 a 1 kHz para poder determinar el ángulo de beta más A. Vamos a corregir acá también. Esta es la respuesta a lazo abierto de nuestro amplificador operacional. Vimos en el cálculo del módulo del amplificador que la ganancia sube a razón de 20 dB por décadas a partir de FC y cae a razón de 20 dB por décadas debido a la otra singularidad. Como a partir de acá sube 20 dB por década y acá baja 20 dB por décadas, se van a compensar ese incremento de 20 dB por décadas con este decremento de menos 20 dB por década para que a partir de este punto, es decir, de 1 kHz, se mantenga constante. Es decir, que va a ser 0 dB, aumenta 20 dB por décadas, pero a partir de la frecuencia F1 se mantiene constante la ganancia. Tenemos que nombrar, en un caso real, que obviamente también la ganancia va a estar limitada por el amplificador. Ahí tenemos el límite, acá el límite. ¿Sí? Es decir, que la respuesta real va a ser 0 dB, aumenta 20, se mantiene constante, cae 20. En esta zona, el amplificador se comporta como un amplificador lineal, como el primero que habíamos visto. ¿Sí? Es decir, que es como si fuera un circuito resistivo. Acá es como si fuera un circuito resistivo, puro. En esta zona es la zona donde deriva y gana. ¿Sí? Deriva y gana. Y esta zona también deriva, digamos, tiene esa característica de ser derivador. Ahora,
debido a esta compensación, ¿sí? El punto de cruce de beta por A, o el cruce de 1 sobre beta y A, es en este punto, es ahora en 100 kHz. Tenemos que ver entonces qué pasa a 100 kHz, cuánto vale el margen de fase. Es decir, perdón, no estaba grabando, vamos a tener que grabar. Ah, sí estaba grabando, perdón. No dije nada. Decía, en este punto ahora el cruce es de beta por A igual a 1. ¿Cuánto vale el ángulo? Bueno, tendríamos que ver cuánto vale el ángulo acá, en este punto. ¿Y cómo salió esta gráfica que se puede ver acá? Bueno, de la siguiente manera. A 10 tengo el polo, bajo 45 y bajo 45. Pero como tenía 45 del polo de 100, bajo a menos 135, como en el caso pasado. Estos 45 de este polo se cancelan con estos 45 de este cero. Por eso aquí se mantiene constante. Y aquí hay un aumento de 45 grados durante una década. Como no hay modificaciones, se mantiene constante. A partir de este punto, caen 90 grados debido al polo del amplificador operacional. Es decir, que va a caer acá 45 grados antes y 45 grados después, llegando a este valor que va a ser 180. Ahora, este valor es 180. ¿Cuánto vale el ángulo acá? El ángulo vale menos 135. Entonces, ¿cuánto vale ahora el margen de fase? Perdón. No, 90, perdón. Viene mal. 90. 90. ¿Cuánto vale el margen de fase? Bueno, el margen de fase va a ser 180 menos 90. 90. Es decir, que en este caso el sistema es estable. El sistema es estable a cualquier valor de frecuencia. En este caso, beta introduce un polo a 100 Hz y un 0 a 1 kHz. Y el amplificador operacional introduce un polo a 10 Hz y otro polo a 1 MHz. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí la cuenta del margen de fase, ¿cómo es la hace? Por los signos, le pregunto. Porque cuando el beta por A es igual a 1, es decir, acá en este punto, el ángulo acá vale menos 90. Entonces el margen de fase se calcula 180 menos este ángulo. Y este ángulo es el ángulo de beta por A. Es decir, este numerito que calculamos acá. Y este no lo calculamos, es visual, por así decirlo. Ah, perdón, vos decís porque no da 90, no, está bien, tenés razón. ¿Sí? Pues sería 180 más 90. 180 más 90, ¿cuánto sería? 270. Claro, 270 grados. $270. Entonces, el tema está que si beta por A es igual a 1, este ángulo no puede ser 180, digamos, ¿no? Ese es el criterio de estabilidad de Barkhausen.
O si el ángulo es 180 o menos 180, o el margen de fase o el ángulo es 180, ¿sí? El producto beta por A no puede ser igual a 1. Perdón, profe, ¿puede ser que era más la fórmula para el margen de fase? Era 180 más el ángulo. A ver, puede ser que lo haya, no me acuerdo las formulitas de memoria. Más, tenés razón, más. En el anterior lo puse más. Más, sí, gracias. Perdón. Me equivoqué nuevamente. Más. Está, gracias. 90 grados. En realidad, para que el sistema sea estable, el margen de fase tiene que ser positivo. O sea, con respecto a estabilidad no va a cambiar, ¿no? Pero está bien calculado ahora. El margen de fase tiene que ser positivo para que el sistema sea estable. El margen de fase positivo, el margen de ganancia positivo, y entonces el sistema es estable. Si el margen de fase es negativo y el margen de ganancia es negativo, el sistema es inestable. Entonces el resultado final, digamos, sería algo así, ¿no es cierto? Pero realmente sería, perdón, algo así, 0, aumenta, es decir, acá deriva, acá amplifica como si fuera un inversor, acá. Esta zona funciona como un inversor, esta zona como derivador, y acá la ganancia aumenta porque los dB se van haciendo positivos a medida que la frecuencia aumenta, y acá la ganancia va cayendo a medida que la frecuencia aumenta. Veamos otro ejemplo. Bueno, esto es lo mismo pero calculado de otra forma. Cada 90. Vamos a aprovechar para corregir el apunte para que sea claro, más claro. Acá. Eso es más correcto, se entiende mejor. Bueno, esto es lo mismo calculado de otra manera. Bueno, como decía, puede ser otro caso, colocar en paralelo un resistor, también con el mismo fin. Se lo dejo para que ustedes lo planteen, a ver cómo les da. En general, podríamos aclarar acá, para que funcione como amplificador, siempre RF va a ser mayor que R1, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Se los dejo para ver que lo son ustedes, a ver cómo les da el gráfico del módulo y el ángulo de este amplificador para ver cómo es la estabilidad. Podríamos ver el integrador y va a pasar exactamente lo mismo. En el integrador ahora la ganancia, o sea, la AF, se va a calcular siempre de la misma manera, o sea, 1 más, vamos a calcularlo a lo bruto, XC sobre RS, o sea, 1 más 1 sobre 2pi por F por RS por C. Esto significa que si la frecuencia aumenta, este término se hace despreciable. Pero si la frecuencia baja, este término se hace muy alto. O sea que la ganancia aumenta. Es decir, que este circuito presenta una alta ganancia a baja frecuencia, que es un pasabajo, presenta una alta ganancia a baja frecuencia, y eso quiere decir que la ganancia va a ser algo de este tipo, así.
La ganancia es muy alta, siempre a baja frecuencia, y a medida que la frecuencia aumenta, la ganancia baja. Ya cuando la frecuencia es muy alta, la ganancia es casi 1, digamos, porque es un circuito no inversor, digamos, ¿sí? Imagínense que si la frecuencia es muy alta, esto me da 0. O sea que la ganancia me da 1, va a ser 0 dB. Entonces, para alta frecuencia, supongamos en este caso la alta frecuencia es 1 kHz, me da ganancia 1, es decir que en decibeles me da 0. En este punto se cruzan beta y A. ¿Sí? En este punto se cruzan beta y A. ¿Sí? Beta y A se cruzan en este punto. Si analizamos las fases, podemos ver que la ganancia, en este caso el margen de fase, el ángulo me da menos 135. El margen de fase va a ser 180 más menos 135, me da 45, ¿verdad? 45 grados. ¿Sí? 45 grados. E hicimos el análisis, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando el ángulo era 135? Sí. ¿Qué pasaba si el margen de fase me daba 45? Acá lo puse mal también. No sé por qué tengo esa costumbre de... ¿Qué pasa si el margen de fase es 45? Si el ángulo de beta por A es menos 135. En ese caso, como vemos acá, si el producto beta por A es igual a 1, se produce un pico, se produce un pico de 1,3 veces, es decir, un 30% más de la ganancia en lazo abierto. Habíamos dicho, perdón que vaya y vuelva, habíamos dicho, acá a ver si, no, acá, que es recomendable que el margen de fase sea mayor a 45. Una recomendación. Y creo que habíamos puesto otra, creo que era 60 acá. Decía que el límite inferior típico para el diseño de circuitos prácticos es de 45 grados, aunque se utiliza un margen de fase de 60 grados para asegurarnos la estabilidad del circuito. Esto quiere decir que en 45, ¿sí? El margen de fase 45 es un sistema que es, podríamos llamarlo críticamente estable, que es estable, pero no podemos asegurar cuán estable es el sistema. Si tuviéramos que definirlo entre estable e inestable, podríamos definirlo como estable. ¿Sí? Pero el margen de fase 45 es un margen de fase muy corto como para el diseño de amplificadores. ¿Cómo hacemos para cambiar la dinámica de este circuito que presente una muy alta ganancia a muy baja frecuencia? ¿Sí? Todo esto que aparece acá. Bueno, tendríamos que limitar de alguna manera la ganancia en baja frecuencia. Bueno, ¿cómo limitamos la ganancia en baja frecuencia? Bueno, hacemos lo mismo que hicimos antes. Vamos a modificar esta rama con el fin de limitar la ganancia cuando la frecuencia es baja. Entonces proponemos este circuito que se lo conoce como integrador real. El integrador real va a estar en paralelo un resistor y un capacitor.
Entonces, cuando la frecuencia es baja y la reactancia es muy alta, reitero, cuando la frecuencia es baja y la reactancia es muy alta, la resistencia o la impedancia de este circuito va a estar limitada por el valor de RF. Y acá, por una cuestión de diseño, RF también es mucho mayor que RS. Normalmente 10 veces. Bueno, si hacemos lo mismo, calculamos el beta y trabajamos algebraicamente, no los voy a aburrir con esto, lo pueden repasar ustedes, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión de tener este valor para el módulo de 1 sobre beta. Este es fundamental, nosotros tenemos que calcular 1 sobre beta. ¿Para qué? Para poder graficarlo, junto con la de A. Esta es la de A, ya sabemos cómo evoluciona, ahora beta, o 1 sobre beta, mejor dicho, evoluciona de esta manera. Donde en esta parte funciona como un amplificador inversor, y en esta zona integra. En cuanto al margen de fase, tenemos los dos polos de nuestro amplificador operacional, y tenemos un cero y un polo de la red de realimentación beta. Aquí tenemos el cero, aquí tenemos el polo, y en el punto en el cual, ¿sí?, el producto beta por A es igual a 1, el ángulo nos da menos 135. Digamos, seguimos teniendo un sistema estable, o críticamente estable, o en una situación de diseño casi al límite, pero que presenta a bajas frecuencias una ganancia constante. Pregunta. ¿No hay preguntas? Profe, la simplificación de la ganancia en lazo cerrado que quedaba 1 sobre beta. ¿Eso era cuando betas, eso se vale siempre o era solo en un caso particular? No, eso va a valer siempre. Porque en realidad... Es decir, siempre vamos a buscar eso. Siempre vamos a buscar que el producto beta por A sea mayor que 1 para que la ganancia del amplificador no dependa del amplificador. No, porque me quedaba la duda que en el caso que
la red de retroalimentación beta sea un número complejo, va a haber un momento como que no va a ser mucho mayor que 1. Entonces me quedaba la duda si acá también aplicaba. Sí, lo que pasa es que cuando no aplica, por ejemplo, que el beta por A es mucho mayor que 1, era en este caso, por ejemplo. Vamos por acá. En este caso, acá. Habíamos visto, no recuerdo a ver si este era este apunte, déjame ver. Acá. Cuando la ganancia del amplificador cae, como consecuencia de la ganancia del lazo abierto, perdón, acá tenemos la ganancia del lazo abierto, y aquí tenemos la ganancia del lazo cerrado. En algún momento la ganancia del lazo cerrado corresponde con la ganancia del lazo abierto. Eso va a pasar cuando el producto beta por AOL, que es la ganancia al lazo abierto, es menor que 1. En esta zona, digamos, vale esa condición de que el beta por A es mucho mayor que 1. En esta zona ya no vale, digamos, y no sirve eso que veníamos hablando, ¿sí? O sea que lo que nosotros vamos a poder usar solamente de los amplificadores que vimos, por ejemplo, vamos a ver lo que vimos hoy. Vimos el derivador, digamos, el derivador donde la ganancia va a estar limitada a esto, supongamos, pero en esta zona se cumple que el beta por A es mayor que 1 y en esta zona no, ¿sí? Entonces eso lo solucionamos con la limitación de la ganancia, así, acá. Entonces, lo que era así se transformó en algo que es así. Pero de eso, que se podría simplificar en algo así, solamente voy a poder usar este pedacito, donde acá el amplificador, el amplificador deriva y gana, y acá solamente donde gana. En este pedacito que está acá, no se cumple la condición de que beta por A sea mucho mayor que 1. Es decir, acá no vale la simplificación y se limita la ganancia a la ganancia del lazo abierto. Ese sería este pedacito. En este caso, cuando vimos el amplificador integrador, acá, el integrador, la ganancia nos da esto. Y acá el circuito integra. Y acá no gana, ganaría 1. ¿Sí? Acá integra y amplifica porque la ganancia es positiva, y acá no integra ni tampoco amplifica. Cuando limitamos la ganancia, acá amplifica como si fuera un inversor. En esta zona es un inversor, y en esta zona, en la zona del triangulito, es un integrador. Integra y gana. Acá solamente gana. Es decir, que si yo quiero armar un integrador, lo tengo que armar en este rango de frecuencia. Este es el rango de frecuencia en la cual el circuito integra. Acá no integra, no hace nada, solamente gana. Funciona como un amplificador no inversor. O sea, que acá integra y acá solamente gana. En el derivador real, ¿sí? Acá gana como si fuera un circuito no inversor, y acá deriva y gana. Es decir, que si yo quisiera armar un derivador, tendría que armarlo, digamos, para trabajar en este rango de frecuencia. No sé si fui claro. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Para qué me serviría un integrador, por ejemplo?
o un derivador o un integrador. ¿Para qué vemos estos circuitos? Para entender primero cómo funcionan los amplificadores, para saber que los amplificadores tienen limitaciones. Dentro de esas limitaciones está la estabilidad. En el caso de armar un amplificador, por ejemplo, derivador, no significa que va a derivar cualquier señal a cualquier frecuencia, sino que va a haber un rango de frecuencias para el cual derive. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una función senoidal, por ejemplo, así. Vamos a dejar otra vez. Tengo un transformador. ¿Sí? Entonces, la entrada del transformador es senoidal y la salida es senoidal. Pero yo necesito un circuito que en realidad, en vez de tener una senoidal, tenga acá una cosenoidal. ¿Sí? Yo necesito excitar otro circuito, por ejemplo acá como carga. ¿Sí? Acá tengo la carga. Pero la señal que tenga que recibir esa carga tiene que ser de tipo cosenoidal. ¿Cómo hago para transformar un circuito que tiene una señal senoidal en una cosenoidal? Y además quiero que sea del doble de amplitud. ¿Cómo lo hago con resistores y capacitores e inductores? ¿Cómo lo hago? Supongamos que tenga una señal del tipo rectangular y quiera o necesite una señal del tipo triangular así. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, con integradores y derivadores. Pero no hay ningún circuito que ustedes puedan armar que use solamente resistores o capacitores o inductores o los tres o agrupados de a dos, así, así o así, que me permita o me consiga esto, digamos. Quizás si ustedes hacen un arreglo con resistores, capacitores o inductores, pueden conseguir la rotación de fase, pero que la salida sea más grande que la entrada, imposible. Imposible. Porque justo en un capacitor y un inductor, y la corriente y la tensión están desfasadas 90 grados, según el circuito que yo arme. Pero que la tensión de salida sea mayor que la tensión de entrada, imposible. No hay manera. No hay manera. Entonces necesito un circuito electrónico que me permita generar ese tipo de señal. A partir de una senoidal, una cosenoidal. A partir de una cosenoidal, una senoidal. En general, yo puedo derivar una señal o la puedo integrar. Por ejemplo, podría usar estos circuitos para armar en control un controlador del tipo proporcional más integral, porque integra la señal de error. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un amplificador operacional, así. Acá tengo una tensión, supongamos va a ser el set point, y por acá voy a tener la señal de proceso, la process value, lo voy a comparar, y acá tengo el set point menos el process value, me da la señal de error. Y acá lo puedo integrar. Y tengo un integrador. ¿Integro qué cosa? Integro la señal de error. Porque la señal de error es la que está ingresando al integrador. Es decir, que cuando yo quiero armar controladores voy a usar este tipo de circuitos. Circuitos que me permiten
circuitos que me permiten integrar el error en el tiempo. Entonces los controladores industriales que nosotros vemos en control utilizan esta electrónica analógica para generar esos controladores. Porque si no, mágicamente, ¿cómo hacemos para integrar? ¿Cómo hacemos para derivar? ¿Cómo hacemos para amplificar? ¿Cómo hacemos para variar el valor de K? Todos aquellos que están haciendo control más o menos me van a entender ahora. Si ustedes recuerdan lo que vimos en control, no, perdón, todavía no lo vimos, creo. Todavía no lo vimos. Me confundí. Acá, cuando veamos la parte de control, si quieren este apuntecito se lo puedo dar también en electrónica, que son las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Acá tenemos diferentes tipos de controladores que vamos a ver. Acá tenemos el controlador proporcional, el integrador puro, el integrador proporcional más integral, el derivador puro, el derivador más filtro, el proporcional integral y derivativo. Son todos circuitos electrónicos que me sirven para armar controladores. ¿Sí? Es decir, que la aplicación normalmente que nosotros vemos en control, lo vemos para el armado de los controladores. Ustedes no van a armar un controlador, obviamente, lo van a comprar hecho, pero esos son los circuitos que hacen falta para armar un controlador. Porque uno pensará, un estudiante de ingeniería eléctrica pensará, ¿para qué me sirve esto? Bueno, reitero, para comprender el funcionamiento de los amplificadores operacionales, que es uno de los circuitos más utilizados en la electrónica. Saber cómo funciona un amplificador, qué se busca en un amplificador, qué limitaciones tiene un amplificador, cómo responde en frecuencia un amplificador, cómo cambian las condiciones de funcionamiento del amplificador cuando se toma un parámetro como variable, como ser la frecuencia. Ustedes están acostumbrados a trabajar con señales de 50 ciclos, pero no es la única señal, no es el único tono que está navegando por la red eléctrica, sino que hay componentes armónicos que son a mayores frecuencias, que a veces es importante analizarlo y saber cómo es que funciona. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Deme un segundo. Voy a buscar, voy a entrar al aula virtual.
Bueno, repasemos un poquitito los TP de amplificadores operacionales que están en el aula virtual. Algunos creo que hicieron con Tomás. La primera guía de trabajos prácticos tiene que ver con circuitos resistivos puros, ¿sí? La primera parte de amplificadores operacionales tiene que ver con eso, con circuitos resistivos puros, donde básicamente, para resolver estos circuitos, lo que hacemos es igualar corrientes, ¿sí? Igualando corrientes en este circuito y fijándose cómo se desarrollan los diferentes potenciales en cada punto del circuito, se puede resolver todos los ejercicios de esta guía. No tiene ningún tratamiento especial, son todos circuitos resistivos puros, ¿sí? En la guía de trabajos prácticos número 2, ¿sí? Ahí ya incorporamos capacitores, ¿sí? Pero no estudiamos la estabilidad, solamente también calculamos la función de transferencia con igualación de corriente, pero agregamos circuitos con capacitores. Inductores nunca vamos a poner, solamente resistores y capacitores, ¿sí? A lo sumo aquí una impedancia, pero nada más, pero no es de tipo inductivo. Este ejercicio es un ejercicio interesante, ¿sí? Que es básicamente un simulador de inductancia. Bueno, acá le falta completar esto acá, ¿sí? Esto llegaría hasta acá. Mediante una red de amplificadores operacionales, resistores y capacitores, yo puedo simular inductancias. Eso es muy importante porque puedo inventar elementos que en realidad no tengo, ¿sí? La impedancia de este circuito me debiera dar S por R cuadrado por C, sabiendo que R cuadrado por C es igual a Henry, es decir, ohm al cuadrado por faradio es Henry, ¿sí? Entonces yo puedo armar con amplificadores operacionales, resistores y capacitores un inductor. Y la guía de trabajos prácticos número 3 tiene que ver con la parte de estabilidad, ¿sí? Es decir, que acá tenemos diferentes tipos de circuitos donde lo que hay que hacer es analizar la estabilidad, es decir, buscar el punto de cruce de beta por A, cuando beta por A es igual a 1 o cuando A es igual a 1 sobre beta, ver dónde cruza y ver cuánto da el ángulo, ¿sí? Ver cuánto da el ángulo de rotación, de fase de beta A. Entonces acá tenemos un amplificador no inversor que tiene una red paralelo y una red serie. Aquí tenemos también un amplificador no inversor, porque la señal a amplificar entra por el terminal no inversor, y aquí tenemos la red de realimentación beta. Hay que calcular beta para poder graficar el módulo y el ángulo. Aquí tenemos otro circuito amplificador no inversor. Tenemos una red más compleja en la rama de arriba y en la rama de abajo. Y lo importante para estos circuitos, puse solamente 3.
para estos circuitos es ver cómo queda el gráfico del módulo y del ángulo. Las semanas que vienen, es decir, que todas las clases que vienen, vamos a hacer ejercitación de esta parte, tanto de amplificadores con resistores solamente, con resistores y capacitores, y de análisis de la estabilidad. Y con esto daremos por concluido el temario del primer cuatrimestre de Electrónica 1, que corresponde con electrónica analógica. En el segundo cuatrimestre veremos electrónica digital. Así que es como si arrancáramos con otra materia diferente. ¿Ustedes me podrían indicar qué ejercicios hicieron con Tomás? Si siguieron esta guía o hicieron algún otro. Si no, le pregunto después a Tomás. El 3 creo que hicimos. Me acuerdo. Sí, el 4 también lo. Y el 4, el puente. Ok. Y la instrumentación creo que también, ¿no? Sí. Sí, la instrumentación también. El 3, 4 y 5, ok. 3, 4 y 5. Bueno. Bueno, por hoy dejamos acá. Damos por concluido la parte teórica de la materia. Seguro, va un ejercicio de estabilidad o un ejercicio de amplificadores con resistores, ¿sí? O algo de estabilidad. Teoría, estabilidad entra seguro. Porque es el último punto, digamos, es lo más importante de amplificadores operacionales, analizar la estabilidad de un circuito.